de 1 Corintios capítulo 12, versos 8 al 11, quiero iniciar contándole una historia de la vida real, para que por favor esté muy atento. Recuerde el nombre de la predicación, es una pregunta. Siento una voz que me dice. Resulta que para el año 2019, de manera espontánea, poniendo las manos sobre la cabeza de un famoso cantante latino, además exponente de la hoy llamada en el negocio de la música cristiana, pues cantante cristiano, le decían, este hombre estaba enfermo de cáncer de páncreas. En varias reuniones, además multitudinarias, varias personas, como lo dije al comienzo, poniéndole la mano en la cabeza, profetizaron sanidad desde distintos púlpitos latinoamericanos sobre dicha persona. Declararon literalmente, voy a leer literalmente lo que declararon sobre esta persona, diciendo lo siguiente: hoy Dios te dice que la más grande temporada está por comenzar. El tiempo del invierno está por terminar. Derramaré nuevos frutos de adoración y revelación de tu parte a las naciones. Te levantaré como un estandarte fuerte de avivamiento sobre las naciones. Hoy te sano, dice el Señor. Literalmente le decían a este hombre. Declaramos vida, salud y profetizamos que hay sanidad sobre ti. Semanas adelante, para ser más exactos, el 19 de abril a las 2 de la tarde, murió este hombre a causa de su enfermedad. La pregunta es, ¿qué pasó con la supuesta profecía? Para el año 2016 y respectivamente el 2019, otra historia. En el marco de las elecciones presidenciales y para la alcaldía de Colombia y especialmente Bogotá, para alcaldía y presidenciales respectivamente, varios líderes religiosos de la cristiandad nacional se reúnen para declarar y profetizar, entre comillas, en ambas fechas, tanto en el 2016 como en el 2019, la elección de algunos aspirantes de su agrado. Esto sucedió en la vida real. Bajo lo que ellos denominan la unción divina, estos reconocidos pastores, hoy muy famosos, seguidos multitudinariamente, profetizaron de parte de Dios como presidente y alcalde a dos candidatos de partidos políticos, además investigados por escándalos de corrupción, bajo la siguiente consigna. Está en videos. El Señor dice que ustedes serán los gobernantes elegidos. Semanas adelante, ninguno de los dos quedó elegido. La pregunta es, ¿qué pasó con la supuesta profecía? Nos corresponde, mis amados hermanos, sellar esta serie de los dones del Espíritu, tratando hoy dos dones hermosos: el don de la profecía y el don del discernimiento. Yo les voy a pedir que nos esforcemos porque este tema es hermoso, bíblico, profundo, pero polémico, por los ejemplos que acabo de utilizar. Frente a la profecía, vamos a iniciar con el don de la profecía, el don del Espíritu Santo de la profecía. Recordemos un poco el contexto. El apóstol Pablo está tratando de aclarar a los hermanos de la iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, hermanos que previamente en una carta le piden ayuda porque hay un circo, hay un desorden, y para términos de la predicación de hoy, hay una cantidad de gente, falsos profetas, que parecen cristianos, parecen piadosos, pero al parecer, valga la redundancia, su profecía es sospechosa. En ese orden de ideas, el apóstol, como lo leímos anteriormente, les aclara cuáles son los dones del Espíritu.
Uno de ellos, el de profecía. Pero quiero invitarlo antes de definir cuál es el don de profecía bíblico y verdadero, que lo haga la misma Biblia en Jeremías capítulo 23. Por favor, abra su Biblia en Jeremías capítulo 23. O sea, ir al Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. No deberíamos llamarlo así, ¿no? Pero no hay antiguo, en realidad la Biblia es vigente. Las escrituras completas son vigentes. Vamos a ir a Jeremías 23, profeta Jeremías. Y vamos a revisar verso 16 al 21. Jeremías 23, versículos 16 al 21. Esforcémonos, hermanos. Vamos a escudriñar, por la gracia del Señor, con su dirección. Dice Jeremías 23, versos 16 al 21. ¿Amén? Amén. Ojo, porque este sí es un profeta de verdad. Jeremías. Así, mire lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Mire la instrucción que nos da. Os alimentan con vanas esperanzas. Ojo con esto. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente, diga conmigo, atrevidamente, a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Verso 21. No envié, diga conmigo, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Amén, dejémoslo hasta ahí. Según lo que acabamos de escuchar, hermanos, ¿qué es el don de la profecía? Miren, es sencillo. Profecía es hablar en nombre de. Ese es el don de la profecía, hablar en nombre de. Es decir, proclamar en voz de. La pregunta sería, ¿en voz de quién? Pues hay dos opciones, hermanos. En voz del Señor, el único Dios eterno y verdadero, quien es Padre de Cristo. O la otra opción es en voz del engañador, como lo acabamos de leer. En los tiempos de Pablo, mis amados hermanos, volviendo a Corinto, a la carta a los Corintios, en el tiempo de los apóstoles, incluso en el tiempo del apóstol Juan, el cual fue el último de los apóstoles, dicho don de la profecía les permitía a nuestros hermanos apóstoles, pensemos en Juan, en los apóstoles, les permitía en ese momento escuchar clara y audiblemente, en muchos casos, la voz misma del Señor hablando su mensaje, para que dichas personas hicieran algo. Después de escucharlo, fuesen y lo comunicaran a pulmón a muchas personas, a varias personas, en un contexto social en particular. El don de la profecía es hablar en nombre de Dios, básicamente, en nombre del Señor. Y vuelvo a insistir, en ese tiempo, en el contexto del apóstol Pablo, del apóstol Juan, existía aún el don y la capacidad de escuchar audiblemente la voz del Señor, quien se refería, como lo hizo con Moisés, ¿saben? El Señor es un Dios de orden, y Él llama a un profeta, habla con una persona,
le da la habilidad por el Espíritu, la capacidad de poder escuchar la voz del Señor, para luego esta persona ir y comunicar un mensaje a un pueblo en particular. Lo que pasa es que sucede algo, mis hermanos. Desde la terminación de la redacción de las Escrituras, recuerde que la profecía o el don de profecía ha cambiado su metodología de uso. ¿Cómo así? Ya no hay inspiración, escúcheme por favor, ya no hay inspiración de un nuevo mensaje, ni mucho menos nuevas revelaciones. La inspiración y la revelación está hoy, año 2021, consumada y consignada en la Biblia. ¿Qué hay hoy? Hoy hay iluminación del Espíritu Santo, mas no inspiración, porque el canon bíblico está sellado. En los tiempos de Pablo, en los tiempos del apóstol Juan, incluso en los tiempos de Jeremías, el canon no estaba sellado, hermanos. La Biblia estaba siendo redactada. En ese orden de ideas, pues era posible escuchar directa y audiblemente la voz del Señor. Pero el día de hoy, la profecía, el don de la profecía ha cambiado. Es decir, ¿cómo está vigente entonces el don de la profecía el día de hoy? Bueno, hermanos, en alguna medida podemos afirmar, escuche esto, en alguna medida, partiendo de la definición de lo que es la profecía, ¿se acuerdan? A los que toman apuntes lo acabo de decir, ¿qué es el don de la profecía? Hablar en nombre de. Entonces, decir como tal que ha cesado el don de la profecía, bueno, es cierto y no lo es. ¿Es cierto en qué sentido? Es cierto que ha cesado, ¿por qué? Por lo dicho anteriormente, porque al estar el canon cerrado ya no hay inspiración, ya no hay nueva revelación. Pero partiendo de la definición de lo que es la profecía, hablar en nombre de, ¿cómo estaría vigente hoy? Pues en alguna medida podríamos afirmar que es profeta de Dios hoy 2021, aquel que tiene el don, escuche esto, de comunicar no nuevas revelaciones, sino la revelación del mensaje bíblico únicamente. Si se quisiera insistir, lo que pasa es que nosotros en la Reforma, sinceramente, no insistimos en el título de profeta. ¿Para qué? A mí no me diga profeta, no le invito ese título. El profeta no. Pero si usted va a la definición, ¿quién es un profeta? El que comunica o habla de parte de Dios. Y vuelvo al punto porque es el centro, lo más importante. ¿Quién sería un profeta, entre comillas, al día de hoy? Aquel que habla en el nombre de Dios. Y Dios hoy, hermanos, al estar sellado el canon, pues habla por medio de su palabra. No sé si me estoy comunicando, hermanos. Pero lo que queremos decir acá es que claramente muchos participantes y simpatizantes de la cristiandad actual no estarán muy de acuerdo y muy cómodos con lo que yo acabo de decir hace unos segundos. Porque tienen en sus filas supuestos profetas que, según ellos, tomados por el Espíritu, hablan de parte de Dios eventos que no o sí pueda que se cumplan. Eventos que se salen del marco bíblico. Que muchos de ellos, de estos eventos, incluso van en contravía a las Escrituras y no apuntan a dar gloria, anunciar y presentar al Hijo del Altísimo, quien es Cristo. Este es el centro de la profecía. Los profetas tenían un propósito, hermanos: anunciar al Mesías y su mensaje. Y usted acaba de escuchar a Jeremías. Los falsos profetas nada anuncian de Cristo, sino que le cuentan a las personas cosas que las personas quieren escuchar. Si se quiere, o en alguna medida, hablar de un profeta hoy, vea, es fácil. Que abra la Biblia y la lea.
públicamente. El Señor habla por su palabra. Los creyentes hoy en día, mis hermanos, están habilitados para proclamar, para comunicar, no según su fe subjetiva, personal, sino conforme a la fe objetiva, revelada por Dios en las Escrituras. Fuera de ellas, de la Biblia, cualquier cosa es pura adivinación, puro satanismo, engaño colectivo. Cuando un individuo exclama lo siguiente, escuche esto: el Señor dice, de por Dios. Cuando un individuo exclama el Señor dice, y a continuación abre y lee un pasaje de las Sagradas Escrituras, estaría técnicamente profetizando, porque está ejerciendo la definición técnica de la profecía, que es hablar en nombre de Dios. ¿Cuál sería el problema? Que el dicho individuo diga, el Señor dice, y con la Biblia cerrada empiece a vociferar una cantidad de palabras que en realidad salen de su propio corazón y de su imaginación. Por ello llegamos al punto de la introducción del día de hoy, a prometer un poco de cosas que Dios nunca dijo. Y cuánto daño le han hecho los falsos profetas a la cristiandad y por un ladito al cristianismo bíblico. Los profetas anunciaron, como lo dije antes, la venida del Mesías, pero ya el Mesías vino, hermanos. Ahora Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese orden de ideas, cuando un individuo exclama, el Señor dice, y a continuación abre su boca, que era lo que estaba pasando en el marco de la iglesia en Corinto, hermanos. Al parecer habían personas que allá todas emocionalistas, el Señor dice, y a continuación abrían su boca para entregados más bien a la emoción de sus deseos e intenciones, con la Biblia cerrada, hablando palabrerías. Pues al final eso es satanismo. Y es la preocupación del apóstol Pablo. Recuerde que en el contexto de Pablo era vigente la profecía. Ya en nuestro contexto es vigente solamente en las Sagradas Escrituras. Ahora, el Señor, por medio de su ministro Pablo, aclara la inquietud a los hermanos en Corinto y lo aclara hoy a nosotros, hoy acá, hermanos en Cristo. No hay hoy profetas, y esto que quede grabado para la gloria y honra de Cristo, hoy no hay profetas con habilidad de comunicar nuevas revelaciones. Si se quiere, hay profetas entre comillas. No nos gusta, la verdad, ese término. ¿Para qué ese título? Pero si se quiere, entre comillas, habría la posibilidad de profetas en el marco de comunicar el mensaje ya revelado de las Escrituras y además sellado, porque el canon bíblico está sellado, la palabra ha sido consumada y sellada, entendiendo el significado de profeta, quien es un comunicador de un mensaje de parte del Señor. Ahora, quien quiera profetizar, hermanos, pues que ore y luego que abra y lea su Biblia en voz alta, clara, pausada, ante un grupo de personas. Así de sencillo. Y lo anterior nos lleva al siguiente don del Espíritu, el cual es el don del discernimiento. Un don muy importante, hermanos, ya habiendo despejado el primero, que fue ¿cuál? Don de la profecía. Muy clara esa primera parte. Creo que sí. Avancemos, hermanos. Don del discernimiento. El don del discernimiento es importante para la protección de la iglesia. ¿En qué consiste? En separar para examen y juicio. En eso consiste el don del discernimiento. Separar para examen y juicio. Es la capacidad otorgada para determinar lo que es genuino
y lo que es falso. Este es el don del discernimiento, repito. La capacidad que tiene una persona dada por el Espíritu Santo para determinar lo que es genuino y lo que es falso. Mire, en el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44, él afirma que Satanás es padre de mentira y siempre ha falsificado el mensaje y además la obra de Dios. Hoy existen muchos satánicos en abundancia, con apariencia de piedad, falseando, mutilando o reemplazando el contenido del mensaje escritural. Por ende, se hace vital el don del discernimiento, otorgado por el Espíritu Santo a algunos hermanos en la iglesia. La pregunta sería la siguiente, familia: ¿quién tiene el don del discernimiento y cómo se usa? Y la respuesta está en las Escrituras. Mire la pantalla, por favor. Vamos a mirar un momento acá. Hechos capítulo 17. Dice en la pantalla, usted lo puede ver. Recuerde la pregunta orientadora: ¿quién tiene el don del discernimiento y cómo se usa? Aquí hay un ejemplo del don del discernimiento. Los de Berea. Los de Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta un lugar llamado Berea. Y ellos, habiendo llegado, Pablo y Silas, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles. Pues recibieron la palabra. Ojo que aquí estamos hablando del discernimiento. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras, ojo, para ver si lo que les decía Pablo era cierto o no. Así que después de hacer el ejercicio, ¿qué pasó? Creyeron, ¿cuántos? Muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Tienen el don del Espíritu Santo del discernimiento quienes les apasiona ser como los deberían, estudiar las Escrituras con disciplina, con constancia. Aquellos que están constantemente en el ejercicio de escudriñar las Escrituras tienen el don del discernimiento. ¿Por qué? Porque el don del discernimiento simplemente, mis amados hermanos, es la capacidad de comparar lo que escucho con lo que previamente escudriño en las Escrituras. La cristiandad lo ha mistificado todo, ¿no? Se cree que es algo místico. Ay, es que el hermano tiene un don porque él siente los demonios. Eso es falso, hermanos. El don del discernimiento del Espíritu Santo no se trata de sentir nada. Se trata de la capacidad que tiene el hermano para hacer un examen y juicio lleno del Espíritu Santo. En su cabeza compara con rapidez y habilidad lo que está escuchando con lo que previamente o posteriormente escudriñó en las Escrituras. ¿Y por qué discierne? Porque básicamente ya hizo un trabajo dedicado, y cuando escucha un charlatán, un falso profeta, dice: un momento, esto es desafinado a mi oído espiritual. Esto no tiene que ver con lo que yo he escudriñado en las Escrituras, no con lo que me dice el pastor, no, con lo que yo mismo. Mire que es hermoso esto, hermanos. ¿Quién les está predicando a los de Berea? ¿El apóstol? Pablo. ¿Y quién más? Y Silas. Y está hablando de nada más y nada menos que el apóstol. Pero con todo ello los hermanos de Berea no se confiaron. Y eso está muy bien. Eso es discernimiento. Como lo ves, o como lo podemos ver, hermanos, no es nada místico.
Dicho don se usa y se ejercita simplemente comparando lo que se estudió con lo que se escucha, y se necesita, hermanos en Cristo, en las iglesias locales, tanto en Corinto como el día de hoy aquí en Pradera, se necesita que ustedes tengan también este don. Es necesario. Y repito, o insisto, no es algo místico. Como diría el cantante de salsa, siento una voz que me dice. No se trata de sentir una voz que me dice. Mire usted observe ahí en Hechos 17, nadie está sintiendo nada. Nadie está sintiendo nada. Ellos no fueron a sentir, ay, Pablo nos predicó y siento un fuego aquí. No, se fueron a estudiar. Y después de ello creyeron. Y no pocos. Aquí está la clave, hermanos. Es un don hermoso, práctico y real que demanda una responsabilidad: estudiar. Los que tienen el don poseen la habilidad de reconocer espíritus que mienten. ¿Por qué lo reconocen? No es por sentires, sino porque dominan el mensaje bíblico y logran identificar lo extraño e incongruente de añadiduras o extirpaciones del mismo mensaje. El Espíritu les otorga dicha habilidad, y en los tiempos de Corinto como hoy se hace indispensable su uso, hermanos. Más cuando está sucediendo un fenómeno terrible: se quebranta el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Recuerdan cuál es? Deuteronomio. Hoy, al día de hoy, se está quebrantando el segundo mandamiento de la ley moral, y además sin control. ¿Cuál es ese mandamiento? No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y hoy más que nunca se está quebrantando ese segundo mandato. Se usa el nombre del Señor en vano. Hay un movimiento actual llamado el movimiento neopentecostal. Yo lo digo con todo respeto, pero en el nombre del Señor Jesucristo. Un movimiento que es directo responsable de dicha práctica blasfema de quebrantar el segundo mandamiento de la ley moral: no usarás el nombre del Señor en vano. Y hoy personas, gracias a este movimiento neopentecostal de toda índole, se escuchan exclamar lo siguiente. La gente dice en las calles, la gente común: el Señor me dijo esta mañana, Dios me habló y me dijo que tomara el bus X, Dios me dijo, el Espíritu me dijo que desayunara waffles. Eso es lo que está sucediendo. Dios me trajo a este lugar. ¿Tú por qué estás así? No, es que Dios me trajo a este lugar. Dios me dijo que ella era la mujer de mi vida. Dios me dijo. ¿Sabe algo, hermano? Dios sí habla, pero por su palabra. Y en la palabra no dice usted que tiene que desayunar, hermano. Alguna vez yo le pregunté, este ejercicio es personal, alguna vez yo le pregunté respetuosamente a una persona que, hablando con esta, le escuché decir algo así. Al oírla hablar, según su comentario, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo te habla Dios? Porque es que me salió con, es que Dios, esta mañana Dios me dijo. Bueno, y yo le pregunté, ¿cómo te habla? Cuéntame, ¿cómo te dijo? Y me respondió de la siguiente manera, me dijo, es que yo lo escucho a él de forma audible. Yo, carajo. Y también me pone sentires. Así me respondió, me pone sentires. Yo, ¿cómo? Sí, a veces me habla audible, yo escucho la voz de Dios, y yo no le pregunté, pero hoy sí me pregunto, ¿será que cómo tiene la voz Dios entonces? Aguda, muy bajo. Ella no tiene esa respuesta porque está echando carreta. Pero dijo lo siguiente, también me pone sentires, es un sentir que yo tengo aquí, es como un fuego. Sí, ¿verdad? Es un fuego. Sin dar nombres, hermano, no damos nombres, pero dicha persona hoy ni siquiera se identifica como creyente. Lo digo con tristeza. Abandonó a su cónyuge, hoy va por el tercer, cuarto cónyuge.
Y dice, bueno, no viene a la iglesia. No domina. En ese momento, cuando yo conversaba con esta persona, uno los escucha hablar, pero al mismo tiempo uno identifica que no dominan la doctrina bíblica. Supuestamente el Espíritu les habla, o Dios les habla audible, o les pone un sentir, pero usted les pregunta acerca de las doctrinas básicas de las Escrituras y no las conoce. Y lo más triste, miles de personas hoy, octubre, año 2022, que dicen todo tiempo de manera cotidiana y rudimentaria, el Espíritu me dijo que hiciera o que no hiciera, ni siquiera son miembros de una iglesia local, nunca van a la iglesia. Pero eso sí, el Señor, ¿por qué habría de hablarles? Dicho respetuosamente, espíritus de mentira. Satánico no es el que se disfraza el 31 de octubre. Satánico es el que dice, el Espíritu Santo me dijo cuando no te dijo nada. Mentiroso, mentirosa, padre de mentira es Satanás. Y quien miente es hijo de su padre el diablo. Es que yo tengo la unción, yo soy la ungida, el ungido. Sí, tienes la unción de Satanás y eres el ungido de la mentira. Este es el don del discernimiento. ¿Sabe algo? Para que sigamos creciendo esta mañana, esta hermosa mañana, hermanos. Dicho respetuosamente, espíritus de mentira que se presentan piadosos. ¿Y sabe qué, hermano? Casi siempre mienten, pero también dicen la verdad. ¿Cómo así? Su estrategia es también decir la verdad. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Mire este pasaje, Hechos capítulo 16, versículo 16. Mire lo que sucedió. Aconteció que mientras íbamos a la oración, los hermanos oramos, ¿no? Nos salió al encuentro una muchacha, a mí parecía la que yo conocí, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo? Adivinando. O sea que tenía poder satánico. Adivinaba. La vieja, perdón, la señora, perdón. Ella, siguiendo a Pablo, mire esto, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, ojo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Yo imagino, bueno, yo estoy seguro que el apóstol Pablo tenía el don del discernimiento, pero ahí quedó con las manos atrás, porque discierne, hay espíritu de adivinación, pero está diciendo la verdad. Ahora, ¿cuál es el punto acá, hermanos? Esta es la estrategia de Satanás. Mentir mucho, pero a veces decir la verdad. Entonces ahí confunde al neófito o al más espiritualmente al menos robusto. A veces dice la verdad. Ella estaba diciendo la verdad, por eso hacía dinero, ¿no? No por decir la verdad, sino porque tenía un espíritu de adivinación. Pero decir la verdad a veces, hermanos en Cristo, escúchenme por favor, atinarle a una verdad de vez en cuando no les quita que tengan espíritu de adivinación. Y el espíritu de adivinación no viene del Espíritu Santo. Es la preocupación del apóstol Pablo, que en el marco del culto de la iglesia en Corinto, año 0, año 1, siglo 1, técnicamente hablando, hay espíritus de adivinadores que se metieron a la iglesia, que dicen ser piadosos, que dicen ser cristianos y son de cuidado. Y no ha cambiado el panorama. De hecho, hoy
me atrevería a decir, hermanos, que es peor. Si hay históricamente que reconocer en el marco de la historia de la iglesia, si se escribiera en 100 años un libro como el que escribió Justo L. González, Historia del Cristianismo, volumen 1 y volumen 2, si se escribiera el volumen 3, estoy seguro que se escribiría que para el siglo XX y siglo XXI sería conocido como el siglo del engaño de Satanás, de los falsos profetas, porque abundan, hermanos. Por eso es necesario tener, ojo, claro, el don de la profecía, qué es y qué no es. Y dos, tener claro lo que estamos escudriñando, qué es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la clave, hermanos, del día de hoy, que el don de la profecía que viene del Espíritu Santo, ojo, guía a Cristo, anuncia a Cristo, anuncia y presenta solo su palabra y solo su mensaje, la voluntad del Padre para los suyos. Ese es el mensaje del Señor y es la clave de la profecía y la clave del discernimiento, lograr habilidad escritural, ¿cierto?, para comparar. En cambio, el don de profecía satánico, en vez de presentar el mensaje no adulterado de Cristo, mire, acuérdese que el satánico miente, pero también a veces habla verdades. Pero ¿cómo lo podemos identificar? Sencillo, el don de la profecía satánico distrae, elimina partes de la Biblia, se centra en el hombre. Escúcheme por favor, usted lo vio en Jeremías. Se centra en el hombre. Un poco de personas, lo dice el profeta Jeremías, pecadoras, que ofenden al Señor todo el tiempo. Y los falsos profetas eso no lo dicen, sino que se centran en la persona del hombre, en sus necesidades como humano, en sus gustos. Es un mensaje que habla medias verdades acerca, como esta divina, ¿no? Ay, sí, ellos son el camino de la salvación, anuncian el camino de la salvación, ¿quién es Cristo? Hay un pedazo de verdad allí, pero al mismo tiempo quitan o suprimen partes del evangelio, del mensaje de la cruz, opacando la santidad, por ejemplo, opacando el pecado. De eso no hablan, del arrepentimiento y la necesidad de una reconciliación con Dios por haberlo ofendido con nuestra conducta de pecado. Necesitamos arrepentirnos y venir a Jesucristo, porque somos enemigos del Señor. Ese es el evangelio. Monólogos con risas, show de stand-up comedy, y a la gente le encanta todo eso. Y sí, un poquito por ahí del camino de la salvación, pero eso no es correcto. ¿Sabe algo, hermanos? Y yo sé que usted ha escudriñado la Biblia. Todos los profetas que venían de verdad del Dios eterno, de parte del Dios eterno, todos, no hay ninguno, todos empezaban su predicación diciendo lo siguiente: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Así empieza un profeta. En cambio, los falsos profetas eliminan la palabra arrepentimiento, exclaman lo contrario: Dios te quiere bendecir. Ahí está la clave. Era lo que pasaba en Corinto. Como que el mensaje se está perdiendo y el problema, de hecho, el don del discernimiento es el problema más grave de la ciudad de Corinto, de la iglesia en Corinto. Ellos estaban graves en eso, rajados. Y creo que nosotros en el siglo XXI, si hablamos de la cristiandad, están rajados también en el don del discernimiento. Nos falta discernimiento. El doctor John MacArthur, pastor de Zomba de California, él escribió un libro que se llama Fuego Extraño. Y a la conclusión a la cual llega el doctor John MacArthur, después de presentar todo el libro, que se los recomiendo, maravilloso libro, él llega a una conclusión, y es esta:
La iglesia del siglo XXI debe esforzarse por tener mayor discernimiento. Orar al Señor para que nos dé el don, nos afine el don del discernimiento, y desde nuestra responsabilidad, hermanos, escudriñar las Escrituras. Ahora, para ir avanzando, iglesia, ningún pastor, ningún verdadero pastor, ningún verdadero ministro del Evangelio debe molestarse si sus hermanos en la iglesia someten sus enseñanzas a la Biblia. Ahí está la clave. Si un pastor se molesta porque los hermanos hacen la tarea como los debería, usted no ve a Pablo bravo, Pablo feliz. Estudien, y esa es la labor que debe asumir un hermano en la fe. Y ningún pastor, ningún ministro debe molestarse por ello, al contrario. Ahora, a veces sí hay que tener cuidado, hermanos, con el don del discernimiento. ¿Por qué? Porque quienes lo tienen pueden caer en un vicio complicado, y es el vicio del crítico. Mire, el Espíritu Santo da el don del discernimiento, pero a veces en nuestro pecado hay habilidad para escudriñar las Escrituras, pero entonces puede volverse un crítico, y hay que tener mucho cuidado allí, ¿no? A veces puede haber orgullo, ¿no? O estar satisfecho de mí mismo, y puedo llegar, en vez de ser correctivo, puedo llegar a ser sentenciero, no sé cómo se dice. Y no se trata de ello tampoco. Cuando se tiene el don del discernimiento, y en alguna medida yo discierno que algo no está como en sincronía en las Escrituras, más allá de ser crítico, y es que yo sí, y ustedes están mal, no. El don, mire, el Espíritu Santo da el don no para ser crítico y sentencioso, sino para ser correctivo. Porque yo les cuento un dato, hermanos. Por más de que Pablo era el apóstol, Pablo es un simple humano, un pecador, y cometió muchos errores, al igual que cualquiera que esté aquí en este púlpito. Entonces, por eso es necesario el don del discernimiento. No para dividir la iglesia, hermanos, ni para armar 2 iglesias, 3 iglesias, porque es que ese pastor, ese sí es que es bien bruto. Mire lo que dijo. Y más bien yo, si vengan, yo les enseño, vengan a mí. No, hermano, eso es peor. Eso es divisionismo, eso es un problema, hermanos. Entonces hay que cuidarnos. Cuando viene el Espíritu Santo, no quiero adelantar a la aplicación, pero ahí hay un elemento que hay que tener mucho cuidado, y es este: no caer en la actitud de ser orgulloso, satisfecho de sí mismo, sentencioso, sino más bien usarlo lleno del Espíritu Santo de forma santa, correctivamente. Puede ser hermoso el don del discernimiento, hermanos, cuando se usa correctamente, porque limpia la iglesia, la cuida. Quienes tienen el don del discernimiento cuidan y protegen la iglesia, lo que se está predicando. Por eso es hermoso el trabajo de las confesiones históricas. Usted mira la de Westminster, la Confesión de Fe de Londres de 1689, es un trabajo hermoso de personas que en algún momento, estamos hablando de 9 años, de 9 a 11 años, más de 100 hermanos en Cristo, estudiosos como los de Berea, empezaron a escuchar, siglo XVI, cosas extrañas de parte de Roma, y se reúnen, hacen un concilio que duró tantos años, precisamente usando el don del discernimiento. No nos está cuadrando lo que enseña Roma. Hagamos algo, iglesia, purifiquemos, reformemos. ¿Y qué es reformar? Activar el don del discernimiento. Ahora, un paréntesis. Con todo ello, hermanos, esas confesiones no son inspiradas por el Espíritu Santo. Ahí son falibles. Pero hay un trabajo importante allí. Se activa el don del discernimiento. Cuando los hermanos se reúnen, escudriñan, corrigen, purifican, limpian. No ignoran el trabajo de nuestros hermanos serios, los puritanos. Incluso más atrás, vamos más atrás de la Reforma, vámonos a los de Berea. No se ignora el trabajo, se mira y se imita en función de
seguir e imitar a Cristo, hermanos. Imitar a Cristo. Hasta aquí, familia, hasta aquí expusimos los dones del Espíritu Santo. 9 dones. Don de sabiduría, palabra de ciencia, los que toman nota, ayúdenme. Don de la fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, y hoy vimos don de discernimiento y profecía, ¿no? ¿Ok? 9 dones. Nos faltan 2, pero no los vamos a ver sino hasta el capítulo 14. Por alguna razón, el apóstol Pablo deja aquí y trata los 2 dones restantes, don de lenguas y don de interpretación de lenguas, le dedica un capítulo completo, el 14. Ahora, hermanos, habiendo visto en esta serie hermosa los dones del Espíritu Santo, estos maravillosos dones, ¿todos están vigentes? La respuesta es sí. Lo que pasa es que 2 están vigentes en las manos de Dios directamente. ¿Cuáles son? El de sanidad y milagros. Hay incluso reformadores que dicen, no, hay dones que no están vigentes. Nosotros respetuosamente creemos que sí están vigentes, pero en las manos de Dios. ¿Cuáles 2? Ya lo dijimos. El de sanidad y milagros en las manos del Señor. Los 5, hay otros 5 que están vigentes en los hermanos. ¿Cuáles son? Fe, ciencia, sabiduría, discernimiento y, ojo, profecía ya revelada. Ojo, no profecía nueva y que es que llegó el hermano X y es que le escucha al Espíritu. No, siéntese a estudiar, papito. Bienvenido al discipulado, te amamos. Y si después de eso no le gusta, hermano, pues que hacen por su bien, no se quede acá porque aquí lo vamos a martirizar. Aquí usted no va a hablar en el Espíritu de nada. Abra su Biblia y bienvenido, léala, estúdiela y exponga. Si no, hermano, tranquilo. Allá de pronto lo dejan hacer su show, pero aquí no. Ahora, hermanos, como lo dije anteriormente, bueno, nos falta el de lenguas e interpretación de lenguas, capítulo 14, lo veremos más adelante. Quiero ir ya concluyendo, tengo un tiempo importante para la aplicación, para la parte aplicativa de los dones en general, de los 9 dones del Espíritu Santo. Y aquí quiero que se conecte, hermano, de manera especial. ¿Por qué? Porque ya abordamos el tema, lo expusimos. El punto es, ¿y esto en mi vida de forma aplicativa, para qué me sirve? ¿Sabe algo, amado hermano en Cristo? Cuando el Espíritu Santo otorga dones a una persona, tal vez tú allí sentado, o a una iglesia local, cuando en verdad el Espíritu Santo dirige y vigoriza una iglesia local, a sus pastores, a sus miembros, a sus líderes, y les regala los dones del Espíritu, dichos dones se manifiestan de una manera hermosa. No precisamente como estaba sucediendo en Corinto y como sucede hoy en muchas iglesias locales, con euforias, con desórdenes, con griterías, con algarabías. Esa no es la manifestación de los dones del Espíritu, sino que más bien Él se manifiesta o se evidencia el tener los dones del Espíritu, tanto la iglesia en pleno, la iglesia local, como de manera individual, de la siguiente manera. Ayer estaba leyendo un comentario en un foro, precisamente, ¿no?, de manera providencial, acerca de este tema, y a un señor que escribía ahí como, que así literal, digo, qué porquería una iglesia que no tiene euforia, que no tiene los dones, que no hay algarabía. Así él escribía, que no hay un gozo, que no hay escarcha. De que a veces la gente cree que esa es la manifestación de los dones, y esa no es la manifestación de los dones del Espíritu. ¿Sabe cuál es la manifestación de los dones? Para los que toman nota, número 1, de manera práctica. La iglesia local o el creyente, tal vez tú, si de verdad tienes los dones y eres controlado por el Espíritu Santo, número 1,
a manera práctica, la iglesia está unificada, unida. Esa es una evidencia de tener los dones. Que la iglesia se unifica, es decir, no cabe la individualidad, sino que hay una unidad. En vez de estar brincando en euforia, la manifestación de los dones es una iglesia unida, ¿saben? Y en esto quiero ser un poco insistente, hermanos, porque Jesús oró por esto. Juan capítulo, ustedes, Juan capítulo 17. Muy bien, Cris, gracias. Sabía que lo ibas a responder. Yo sabía que tú lo ibas a responder. No, en serio, tú. Porque la clase de discipulado hace 8 días lo dijiste. Juan capítulo 17. Jesús ora. Mire, Jesús ora por... Él oró por sus discípulos por muchas cosas, pero inició su oración no pidiéndoles al Padre plata ni carga. Unidad. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. La iglesia y el cristiano controlado por el Espíritu, lleno de los dones, se evidencia porque está en plena unidad. Lucha, vela porque haya unidad. Y el Espíritu trae unidad a través de los dones. ¿Unidad en qué sentido? Unidad en sus conversaciones, unidad en su amor. Bueno, unidad, es que ser uno es, la misma palabra lo define. No hay individualidad. No es que la iglesia cada quien viene por lo suyo y eso no me importa. No. Quien está lleno del Espíritu Santo y posee los dones no son para el individuo, son para una colectividad. Ahora, ¿sabe algo, hermano en Cristo? No solamente una unidad en términos eclesiales, en todo, en la vida, en todo. Una persona llena del Espíritu Santo o una iglesia unida no solo lucha por la unidad como iglesia, sino que en su trabajo, en su familia no anda dividiendo ni anda, también quiere la unidad. Vela por la unidad porque está lleno. El Espíritu Santo no trabaja solo los domingos en la iglesia, no. Si yo estoy lleno del Señor, procuro una unidad todo el tiempo con los que pueda, así no sean creyentes, hermano. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, mire, sindicato en la iglesia, ay Dios mío, eso es que el Señor nos ayude, o en el trabajo, ese tipo de cosas habría que evaluarlas, cada quien tendría que evaluarlas, pero en alguna medida, quien está lleno del Espíritu Santo vela por la unidad. Yo no sé quién dijo divide y reinarás. No sé si fue Maquiavelo o yo no sé quién. No recuerdo la verdad. Pero pues en alguna medida tienes razón. Quien está lleno del Espíritu procura una unidad. No viene a la individualidad. Propaga la unidad. Llega a la casa y hay tremendo lío y él es unificador. Mamita, tranquila, venga, unámonos, llame a mi hermano, ¿qué pasó? Unámonos. En la iglesia no se identifica desunión, individualidad, no participa. Esta es una evidencia. Y recuerde que estamos en el marco de Corinto y no eran precisamente los más unidos. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les orienta y les ayuda. Dejen de andar gritando, dejen sus euforias. Sienten ese Señor allá que no lo dice la Escritura, pero siente esa gente que está allá que profetizando y que hablando en lenguas. Capítulo 14, ya lo vamos a ver qué es eso. Tranquilo, aguantemos. Pero siéntelos, cállelos y únanse. Ahora, no hay desunión, no hay individualismos, no hay rivalidades, no hay... Bueno, rencillas van a haber, eso es normal, hermano. Pero con todo ello se buscará la unidad. Ahora, un segundo elemento, un segundo aspecto que nos refleja tener
No solo al Espíritu Santo, sino los dones del Espíritu Santo. Número 2, para quienes toman nota. Más allá de euforias, desórdenes, conciertos, gritaderas, shows, la iglesia y aún el creyente, el verdadero cristiano, controlado por el Espíritu Santo, se caracteriza, número 2, por el compañerismo. Anótelo, por favor. Compañerismo. Además, un compañerismo sincero, íntimo, entre los miembros de la iglesia, los que se aman y se interesan por sus hermanitos. Esta mañana venía yo para clase de discipulado, hermanos, les pido excusas otra vez. Y me llaman a las 8 de la mañana llorando. Unos hermanos se accidentaron en la moto. Bueno, uno tranquilo, fuimos y los asistimos. Ay, qué embarrada. Voy a orar por ti en el culto. Chao. No, hermano, me tomo yo el trabajo de ir y asistir. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo están de salud? Y fue bueno haber ido, ¿no, Lore? Está mi esposa. Ah, ya la vi. Este es un ejemplo, a mí no me gusta hablar de mí, pero es un ejemplo, hermanos. Yo soy el ejemplo para ustedes, les pongo la pauta. Los hermanos del discipulado, muchas gracias por su amor y su paciencia. No hicimos clase, oraron, dedicaron a orar, qué hermoso, qué bueno. Mientras nosotros hacíamos compañerismo. Eso es compañerismo de amor, es sincero, es íntimo, se interesan los hermanitos, se alegran de los triunfos de los demás, porque los ven propios. Ay, le dieron el trabajo. No, qué bendición, como si fuera mío. Lo celebro propio. Eso es compañerismo, eso es unidad, punto 1 y 2. Unidad, compañerismo. Celebro en mis conversaciones cotidianas, hermano, también, no solo en el marco eclesial, también en la vida cotidiana, quien está lleno y controlado por los dones del Espíritu, también busca el compañerismo aún con los que no son creyentes. Hasta con mis enemigos, decía Jesús. Pues por lo menos de mi parte me odia, pero bueno, yo quiero trabajar en equipo, en lo posible, ¿no? Uno se esfuerza por tener compañerismo, no es el hongo allá de la empresa, y ese no tiene amigos, no, uno procura lleno del Espíritu Santo, dentro de la iglesia. A veces hay un pecado llamado ego, hermanos, y el ego es tan grande que es que, ¿y tú por qué no tienes hermanos, no tienes relación con...? Porque es que nadie me saluda, o sea, usted está esperando que la gente venga a usted. Y el que está lleno del Espíritu Santo, en vez de estar eufórico brincando, está buscando la oportunidad de hacer hermandad. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo he visto que vienes a la iglesia, me presento. Qué rico que estés acá, qué chévere, ¿a qué te dedicas? Termina usted sin darse cuenta con el número de WhatsApp, saliendo a comer. Miren, hermano, es la vida en Cristo. Y aquí nadie ha sentido fuegos ni nada de eso. No. Es unidad y compañerismo. La señora que dice que tiene el don y el fuego del Espíritu y nunca viene a la iglesia, ¿qué amigos tiene? ¿Qué hermandad tiene? ¿Qué compañerismo tiene? Pero ella dice que tiene el don de la profecía. No tiene nada. Ni siquiera tienes amigos. Ni dentro ni fuera de la iglesia, en la familia nadie la soporta. O lo soporta. Número 2, compañerismo. ¿Qué sería lo contrario al compañerismo? Pues lo contrario es cuando hay frialdad. ¿Cierto? Ahora, número 3. Ojo, la iglesia controlada por el Espíritu, o el hermano que está controlado por el Espíritu Santo, adora. Anote, también es importante. Adora. Y esa adoración en espíritu y en verdad, hermano. Adorar no es venir a gritar aquí
los cantos más duros que los demás. No, pero sí adorar, honrar al Padre Eterno, al Hijo Cristo y al Espíritu Santo. Una iglesia y un hermano controlado, lleno de los dones del Espíritu, adora, canta. En el tiempo para cantar, en la iglesia no se queda callado. Una iglesia llena del Espíritu Santo abre su boca y adora. Amén. Canten, hermanos en Cristo. Por favor, canten. Pero no lo haga porque yo se lo pido. Ay, pero es que a mí eso no me gusta. A mí tráigame una banda. Ay, no es para usted, es para el Señor. Si quiere yo le traigo la banda, vamos a jazz al parque o eso, y le pongo la banda que quiera. Pero aquí, hermano, el que adora es usted, no el que está aquí. Todos adoramos en espíritu y en verdad. Y una iglesia llena del Señor adora, y ojo, aquí en paréntesis, adora centrada en Cristo, ¿no? Es una adoración centrada a Cristo Jesús. El culto de adoración al Espíritu Santo. No, hermano, eso no honra. Mira, el Espíritu Santo no quiere que lo adoren solo a Él, sino que adoren al Hijo. Centrada en Cristo, en voz alta, toda la iglesia puesta en pie, honrando al Señor. Y no solo adoran la iglesia, hermano, vea, una persona llena del Espíritu y de sus dones adora fuera de la iglesia, manejando, caminando, en la casa. Adora al Señor. Y adorar no es poner música, ¿sabe? Adorar es adorar. Señor, te amo. Señor, te doy gracias, yo te adoro, tú eres tan bello. Yo aquí caminando viendo este parque, tú me fui para el Tayrona, mire esto. No, Señor, te adoro, te honro. Esto es obra tuya. De adorar es un verbo no para el domingo, sino para la vida entera. ¿Qué es lo contrario? Pues la queja. La quejabanza que le dicen, ¿no? Lo contrario sucede cuando solo queja o silencio. Hay personas que en los himnos no cantan. No cantan. Yo no sé si sea su caso, hermano, pero hay gente que no canta. Si no lo hace aquí, no lo hace en la casa. Ni en ningún lado. Hay silencio. Ahora alguno dirá, ay, el silencio es adoración. Usted verá delante del Señor cómo se quiera excusar. Pero es importante cantar, leer en voz alta los salmos. Mire, los salmos son doxología, adoración pura. Nosotros no leemos el salmo por liturgia, hermano, sino porque hay adoración cristocéntrica pura. Hay que adorar. Y una iglesia llena del Espíritu Santo y de sus dones no hace silencio, adora, canta, lee salmos todos los días, no solo en su espacio eclesial. Lo contrario será el silencio. Lo contrario es la amargura, la queja, el dolor de espalda. Les duele el cuerpo, están enfermos. Pues claro, no adoran. Ay, no, me duele acá. Todo el mundo adorando. Y yo le digo, no tiene. Hay un problema ahí. Dolores de espalda. Número 4. La iglesia del creyente, controlado por el Espíritu Santo, lleno de los dones, evangeliza. Anótelo, por favor. El Espíritu Santo es el verdadero instrumento de cada conversión. ¿Y sabe algo? Cada nuevo nacimiento espiritual es por el Espíritu Santo. Por esa razón, una iglesia y un creyente lleno de los dones del Espíritu instintivamente predica el Evangelio. ¿Usted quiere conocer a alguien lleno del Espíritu Santo? Véalo predicando. No, a mí, yo solo predico en el púlpito. A mí que me suelten en la tarima, el púlpito. No, ¿quieres un púlpito de aquí para afuera? Tiene el planeta entero. Allá está su púlpito, hermano, vaya, predique el Evangelio.
instintivamente alguien lleno del Espíritu, más que esté brincando, estás predicando. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que otorga los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, es para ello. Para que la persona, el creyente, el cristiano no esté como en su zona de confort. Lo que pasa es que estamos llenos de carnalidad, hermanos, y la carnalidad nos ha apagado el evangelismo. Aquí hay muy buenos evangelistas. Aquí sentados. Muy buenos evangelistas que han decidido callar. Otros están ejerciendo su don. Pero para los que han callado, que no volvieron a invitar hermanos a la iglesia, que no volvieron a abrir su boca, habría que revisar qué pasa en mi alma y en mi corazón. Porque alguien lleno del Espíritu Santo evangeliza, porque entiende que es su responsabilidad predicar el Evangelio, y ya el Espíritu Santo llamará eficazmente al que quiera llamar. La nueva vida, la regeneración es el resultado natural de la obra del Espíritu Santo, pero ella se activa cuando nosotros evangelizamos. ¿Qué sería lo contrario al evangelismo? Pues el no evangelizar. No evangelizar, no predicarle a nadie. Número 5, la iglesia y el creyente controlado por los dones del Espíritu Santo, ojo con este, es amorosa. Amorosa. Es una asamblea, es una iglesia donde se percibe amor, se oye, se ve el amor. Oye, esta gente se ama de verdad. Se preocupan los unos a los otros. Porque hay una decisión de amor basada en el respeto, ¿saben? O sea, y respetan, se aman profundamente. Son generosos, ¿saben? Entre ellos. Se priorizan entre sí por encima de los demás. Se aman en serio. Como iglesia. Y recordemos que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. ¿Quieres conocer a alguien lleno de los dones del Espíritu? Debe haber amor. Y ¿sabes algo? No solo amor en el contexto eclesial, sino amor también afuera de la iglesia. Amar aún a nuestros enemigos. Amar a las personas en común en general. Alguien lleno del Espíritu Santo ama en todo contexto. En lo cotidiano. Ama el medio ambiente, hasta eso. Ama los animales. Esto le parecerá una niñedad, pero estar lleno del Espíritu Santo es amarlo en todo. Lo contrario, pues será odio en el corazón, fastidio por la gente. Qué fastidio ese vecino, qué fastidio todo el mundo, me odia a la humanidad. Tengo aquí mi tubo en el carro listo para darle al que me mire. Aquí lo tengo. Un compañero de trabajo que una vez me hizo un favor de llevarme y por alguna razón le vi en la guantera un niño. ¿Y usted qué hace con ese 38 largo? Y yo, no, pues que se me atraviese y que me la ponga yo. No quisiera atravesármele yo a usted, hermano. Pero uno lo entiende, ¿no? Las personas que no tienen el Espíritu Santo en alguna medida, el mundo está en ese punto, ¿no? Lo que no podría sucederle a un cristiano. Nosotros no cargamos. No, ustedes dicen que no, pero créanme que hay hermanos que necesitamos trabajar en ello. Y que el Señor nos ayude. Estar llenos del Espíritu es amarnos. Me quedan 3, hermanos, vamos a avanzar rápido. La iglesia y el creyente controlado por el Espíritu Santo, otra vez, es obediente y santo. Este es importante. Es obediente y santo. Anda por el camino de Dios, establecido por Él en su palabra. No necesita nueva profecía, nueva revelación. La que tiene, se esfuerza con la Biblia, la escudriña y hace caso. Por eso es obediente, porque hace caso. Ojo,
quiere andar por dicho camino bíblico, mantiene una disciplina en el estudio bíblico. ¿Por qué? Porque dicha disciplina le garantiza poder poner en obediencia lo que estudia. Viene a los discipulados con disciplina, llega temprano el domingo a la iglesia, solicita consejería pastoral, pone en práctica todo lo que aprende. Es obediente y se santifica, está lleno del Espíritu. Ojo, aquí quiero ser insistente, permítame serlo por favor. Quien está lleno del Espíritu Santo y de sus dones, no vive su vida como a él le da la gana. Mire, en la cristiandad hay un lema, y en el mundo hay un lema: yo vivo a mi manera. Y sí, yo vengo a la iglesia, pero cuando yo quiero. Y yo sé que la Biblia dice que hay que tener, pero no, yo soy yo no voy a cambiar en mi estilo. Yo soy así. Y a mí me tienen que querer si yo llego tarde. Y a mí me tienen que querer si mi matrimonio es a mi estilo y a mi manera. Y a mí me tienen que aceptar porque yo soy así. Y usted, Dios, ya sabe cómo es conmigo. ¿Y qué? ¿De malas? ¿O qué va a hacer? Yo no quiero cambiar. Entonces ahí yo estaría pensando que estamos hablando o de un creyente demasiado rebelde y demasiado carnal, o de un verdaderamente un inconverso que culturalmente se cree cristiano, pero que en realidad no ha nacido. La iglesia y el creyente controlado por el Espíritu Santo es obediente y se santifica. No vive a su estilo, no vive a su manera, vive a la manera de Cristo. Y si Cristo dice que es así, pues es así. Es que yo al Señor no le voy a discutir, está en la Escritura. Lo contrario será una rebeldía. Una rebeldía. Pues sí, sé que la sexualidad hay que hacerlo, pero de manas, sí, pues sí, muy bonito y todo, pero pues yo tengo mi manera. Hago lo que yo quiero. Es una vida, lo contrario sería una vida no centrada en la palabra de Dios, en la voluntad divina, sino matrimonios rebeldes, solterías con pecado sexual, lujurias materiales priorizando todo menos al Señor, abandono de los cónyuges, de los hijos, por vivir a mi manera. Sin ánimo de extenderme, pero una anécdota. Hace como 20 años que yo estaba en la cristiandad, había un grupo musical de metal, de ese que se llama metal cristiano, y era muy famoso. Y resulta que hace 3 días vino a Colombia. Y veía yo en las redes sociales personas que yo hace 20 años conocí en ese momento y que hoy fueron a ese concierto. Y yo le mostraba a mi esposa, tremendo. Personas borrachas, drogadictas, divorciados, viviendo en un ateísmo profesado, pero fans del grupo. O sea, en algún momento les siguió gustando el grupo y ya no se declaran cristianos. Otros sí. Pero había uno en especial que me llamó la atención, que fue uno de mis pastores hace 20 años en el marco de la cristiandad, y me movió el piso, me dolió. Porque el tipo fue al concierto, pero pues sin unas condiciones ya no... O sea, él dice que es cristiano, pero tío, está en completo pecado. ¿Cuál es el problema? Yo también, hermano. Yo también soy pecador. El problema es el hacer pecado. El que no me interesa, yo vivo a mi manera y este es mi estilo. Y a mí me tiene que aceptar Cristo siendo borracho, siendo drogo, siendo grosero. Y aquí vengo y Jesús te bendiga y todo, pero después salimos a... Y lo que duele, también al mismo tiempo me llena de gozo. Le doy gracias a Dios.
es que Él no nos ha permitido llegar a ese punto. Hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo, pero no viven el Espíritu de Dios. Sus vidas no tienen fruto en cuanto a la santidad y la obediencia. Hermanos, no se trata de decir, se trata de hacer. Y el cristiano lleno del Espíritu Santo es obediente, se santifica, no vive bajo el lema de vivir a mi estilo, este es mi estilo. No, es el estilo de Cristo. Es el estilo de Cristo. Y se aplica en todas las áreas de la vida. En todas. Desde el detalle más mínimo, hermanos. ¿Cuál sería el detalle más mínimo? No se va a sentir mal Daniela con lo que va a decir. El detalle más mínimo: apague el celular. Te distrajiste, yo sé que tú eres juiciosa, pero hay personas que en el corazón, yo no estoy pensando en nadie en particular, pero nos dicen, se va a leer la escritura que es sagrada, es la palabra de Dios, cerramos la puerta, el culto es solemne, por favor, pongan sus celulares en silencio. De malas. No, pues no lo dicen así, pero ¿por qué? Si yo lo hago a mi mano. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Y eso es un detalle tonto, pero ni tanto. Y peor, llegar tarde al culto, hermanos. O dormirse del culto. No hablemos más de eso. Creo que vamos al último punto y terminamos. La iglesia y el creyente controlado por el Espíritu Santo, hermanos, es sumisa. O es sumiso, es decir, tiene un corazón de oveja. ¿Qué es la sumisión? Una obediencia voluntaria, no impuesta, no es una sumisión impuesta. Es que toca hacer caso porque el padre... No, es porque en realidad el Espíritu Santo me capacita para entender que yo lo necesito. Voluntariamente y no de manera impuesta, yo tengo un corazón sumiso. Porque el mismo Espíritu Santo me guía a ello. ¿A someterme a qué? Pues hay muchos contextos a los cuales someterse. El más importante, al Señor mismo, quien habla por medio de su palabra y de sus profetas, entre comillas, comunicadores hoy de un mensaje bíblico. Lo contrario a la sumisión, hermanos, es la sublevación. Vivir bajo el lema: yo soy así y jamás voy a cambiar, jejeje. Y se ríe. No, usted le da risa, pero eso es abominable, es triste. De todos los que acabamos de mencionar, creería que este es el peor de todos. ¿Sabe por qué? Porque Adán pecó en desobediencia. Y por la desobediencia de uno pasó la muerte a todos. Por no someterme, por no ser sumiso a la instrucción. Cuando el Señor aborrece a Saúl, lo aborrece por desobediente, porque le dio una instrucción, pero a Saúl le pareció lo que le parece a muchos hermanos el día de hoy: es mi estilo y yo quiero hacerlo así. Y creemos como que, hermano, Dios nos ayude. Empezando por mí mismo, creemos que esto es un juego y como que, mire, cuando Dios da una instrucción, hay que obedecerla. Y no te está preguntando que lo hagas a tu estilo, si es tu estilo, si es de tu agrado, el del mío. Mauricio, es que tú eres así y jamás vas a cambiar, entonces tranquilo, así te vamos a aceptar. Tranquilo que yo, Dios, el Señor, el gran yo soy, me voy a adecuar, y a todo el universo y a la iglesia la vamos a adecuar a ti. Porque es tu estilo y tú te gusta llegar tarde y es tu estilo. O a ti te gusta ser el cristiano que tú crees que debes ser, a tu manera. No, hermanos. Por eso no somos cristiandad, o aspiramos a no serlo. Allí está, hermanos. Voy a dejarlo ahí. Había un puntico más, pero ya voy a terminar acá. Allí están las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo, especialmente de los dones del Espíritu Santo.
que cada uno, hermanos amados en Cristo, pueda evaluar el día de hoy. Porque la iglesia y el creyente, controlado por los dones del Espíritu, está unida. 2, es compañerista. 3, adora. 4, evangeliza. 5, ama. 6, obediente y santa. 7, sumisa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Cuando ya usted aquí en adelante pueda ver en Corinto, usted ve que ahí está el Espíritu Santo, pero está más marcada la carne. Hay congregaciones enteras que están muy carnales. El examen para nosotros como Santa Gracia, ¿cómo estamos? Que cada quien podamos identificar en nuestra alma y corazón. Este tema del ser un sumiso y obediente no solo aplica, hermanos, para el espacio eclesial, sino también en el contexto externo, con nuestros jefes, con quienes son hijitos, con sus papás en la casa, quienes viven con papá y mamá. Ay, es que mi mamá está antigua. No, hermano, no importa, hágale caso, sea sumiso. Si usted está lleno del Señor, del Espíritu Santo, que mi jefe es un bruto. No, no es un bruto, eres su jefe. Y si se equivoca, pues usted sometas, hermano, que el policía yo no me la... No, miren, nosotros no. Miren, nosotros los cristianos honramos la autoridad. Quien está lleno del Espíritu Santo respeta la autoridad. La policía es autoridad. Los gobernantes, así no nos gusten y no sea nuestra afiliación política, hermanos, nosotros nos sometemos, a menos de que el precepto de la ley civil vaya en una contravía directa a la palabra de Dios. Entonces ahí no nos sublevamos, pero si no nos sometemos. ¿Ok? Dejémoslo ahí. Amén. Amén.